No tuvo nietos, pero fue la abuela de todo un país. Así comienza la vida extraordinaria de Sara García. Una mujer marcada por la pérdida desde la infancia y convertida, contra toda lógica, en el rostro más cálido de la familia mexicana. Mientras millones la recuerdan sentada junto a la mesa, regañando con ternura o abrazando a sus hijos en la pantalla, pocos conocen la soledad real que definió su vida fuera de cámara. Sara no nació rodeada de afecto ni de estabilidad. Fue la única sobreviviente de 11 hermanos y perdió a sus padres siendo apenas una niña. La muerte la acompañó desde temprano, y esa herida nunca cerró del todo. Quizá por eso entendió antes que nadie el valor del hogar, incluso cuando ella misma no lo tenía. El cine se convirtió en su refugio, y la disciplina en su forma de resistir. A diferencia de otras estrellas, Sara no buscó glamour ni protagonismo personal. Construyó una carrera basada en el trabajo constante y en una conexión emocional profunda con el público. Cuando aceptó interpretar a una anciana a los 40 y tantos años, no estaba renunciando a su juventud, estaba encontrando su lugar definitivo. Esta no es solo la historia de una actriz. Es la historia de cómo el dolor personal puede transformarse en consuelo colectivo. Porque Sara García no representó a una abuela. Ella le dio un rostro al recuerdo más íntimo de millones de familias. Antes de convertirse en el rostro más tierno del cine mexicano, Sara García fue una niña marcada por la muerte desde el primer aliento. Nació en 1895 y desde el inicio su historia estuvo atravesada por una estadística cruel. Fue la única sobreviviente de 11 hermanos. 10 murieron antes de llegar a la infancia. Aquella realidad no fue un dato menor ni un simple golpe del destino. Fue el origen de una vida construida sobre la idea permanente de pérdida. La tragedia no terminó ahí. Su madre murió a causa de una infección que, según los médicos, fue transmitida por la propia Sara, cuando aún era bebé. Ese hecho marcó su historia de una manera silenciosa pero profunda. La niña creció con la sombra de una culpa que nunca fue suya, pero que cargó como si lo fuera. En su entorno se hablaba poco del tema, pero el vacío estaba siempre presente. Sara aprendió desde muy temprano que amar significaba arriesgarse a perder y que el afecto podía irse sin aviso. Cuando tenía apenas 9 años, su padre murió repentinamente por un derrame cerebral. En un lapso de pocos años, Sara quedó completamente sola. Sin padres, sin hermanos, sin un hogar estable. No hubo una familia extensa que la acogiera, ni una red de protección afectiva. Fue enviada a un internado de monjas donde la disciplina sustituía al cariño y el silencio era una forma de orden. Ese internado fue su primera escuela emocional. Ali aprendió a obedecer, a contener las emociones y a no pedir demasiado. La vida le enseñó que nadie vendría a rescatarla y que sobrevivir significaba adaptarse. Las monjas detectaron pronto algo especial en ella, una capacidad natural para memorizar textos, para observar a los demás y para reproducir emociones con una precisión inquietante. Sin saberlo, Sara estaba desarrollando la herramienta que definiría su destino. El teatro religioso fue su primer escenario. No había aplausos ni fama, pero había algo más importante. Atención. Cuando actuaba, la miraban, la escuchaban. Por primera vez no era la niña invisible, sino el centro de una historia. Esa sensación se volvió adictiva. No por vanidad, sino por necesidad. Actuar era una forma de existir plenamente, aunque fuera por unos minutos. Al salir del internado, Sara intentó una vida convencional. Estudió para ser maestra y durante un tiempo ejerció la docencia. Era una profesión respetable, estable y socialmente aceptada para una mujer de su época. Pero algo en ella no encajaba del todo. La escuela le daba seguridad, pero no la llenaba. Cada día sentía que estaba reprimiendo una parte esencial de sí misma. El escenario la llamaba con una fuerza que no podía ignorar. Tomar la decisión de abandonar la docencia y entrar al mundo del espectáculo no fue fácil. Para una mujer joven sin familia influyente ni respaldo económico, era un salto al vacío. Pero Sara ya había vivido el vacío antes. No le tenía miedo. En 1917 comenzó su carrera teatral y poco después dio el salto al cine mudo. No fue un ascenso rápido ni glamoroso. Empezó con papeles pequeños y sueldos modestos. Aprendió el oficio desde abajo, observando, escuchando y esperando. Su vida personal intentó seguir un camino distinto. Se casó con un actor buscando formar la familia que nunca tuvo. Durante un breve periodo pareció que la vida le concedía una tregua.
Tuvieron una hija y Sara depositó en ella todo el amor que había acumulado desde la infancia. Pero la historia se repitió con una crueldad devastadora. El matrimonio fracasó y poco después, su hija murió de una enfermedad similar a la que había acabado con la vida de su madre. La pérdida de su hija fue el golpe más duro de todos. No solo porque perdió a la persona que más amaba, sino porque la tragedia parecía cerrarse sobre sí misma como un ciclo imposible de romper. Sara quedó convencida de que estaba destinada a perder a quienes amaba. Esa creencia marcó todas sus decisiones posteriores. No volvió a casarse. No intentó formar otra familia. Eligió el trabajo como única compañía segura. El cine se convirtió entonces en algo más que una profesión. Fue un refugio y una misión. Sara trabajó sin descanso aceptando papeles que otros rechazaban. No buscaba ser estrella sino ser necesaria. Con el paso del tiempo el cine mexicano comenzó a transformarse. Las historias familiares ganaron peso y los personajes maternos adquirieron un lugar central. Sara encontró ahí su destino definitivo. A los 40 y tantos años aceptó interpretar papeles de anciana. Fue una decisión radical. Mientras otras actrices luchaban por conservar la juventud en pantalla, ella hizo lo contrario. Se adelantó al tiempo. No lo nego. Lo abrazo. Se transformó físicamente y emocionalmente hasta desaparecer como mujer joven y renacer como figura materna universal. El público reaccionó de inmediato. No veían una actriz disfrazada de vieja. Veían a alguien auténtico. A alguien que parecía haber vivido todo lo que estaba interpretando. Cada regalo, cada caricia, cada mirada cansada tenía una verdad que no se podía fingir. Sara no actuaba la maternidad. La encarnaba desde un lugar profundo marcado por la pérdida y el sacrificio. Poco a poco se convirtió en la abuela de México. Un título que nadie le otorgó oficialmente, pero que el público le dio sin dudar. En un país donde la familia es el centro emocional, Sara ofreció una figura estable, constante y protectora. Mientras muchas familias reales se fragmentaban en la vida moderna, ella permanecía intacta en la pantalla. La paradoja era brutal. Una mujer sin padres, sin hermanos, sin esposo y sin hijos vivos, se convirtió en el símbolo máximo del hogar. Tal vez precisamente por eso, porque entendía mejor que nadie el valor de lo que se pierde. Cada personaje que interpretaba llevaba la carga de su historia personal. Y esa carga era lo que el público sentía, aunque no conociera los detalles. Sara García transformó el dolor privado en consuelo colectivo, sin discursos, sin escándalos, sin declaraciones públicas. Lo hizo trabajando día tras día durante décadas. Su vida demuestra que el arte no siempre nace de la abundancia, sino de la carencia, y que a veces quienes más han perdido son los únicos capaces de ofrecer verdadero abrigo emocional. Pero esa transformación no fue gratuita. Aceptar ser la abuela eterna significó renunciar a otros papeles, a otros registros y a otras posibilidades. Fue una especialización que la inmortalizó, pero también la encerró en una imagen. Sara lo aceptó, sin quejarse, porque para ella el reconocimiento no estaba en la diversidad de personajes, sino en el impacto emocional. Así se construyó la leyenda. No desde el glamour ni desde la controversia, sino desde la repetición paciente de un gesto esencial. El gesto de cuidar, de sostener, de permanecer. Y cuando el público encendía el televisor o entraba al cine, no veía a una actriz. Veía a alguien que representaba aquello que muchos habían perdido o temían perder. En esa contradicción reside la fuerza de su historia. La niña que creció rodeada de muerte se convirtió en el rostro más vivo de la familia mexicana. Y ese milagro silencioso es lo que hace que su figura siga resonando generaciones después. Porque Sara García no interpretó un papel, interpretó una necesidad colectiva. Y lo hizo pagando con su propia vida emocional el precio de convertirse en eterna. Cuando Sara García ya era un rostro reconocible en el teatro y en el cine mudo mexicano, su vida parecía encaminarse por fin hacia una estabilidad merecida. Había sobrevivido a una infancia devastada por la muerte. Había encontrado una vocación y comenzaba a sostenerse económicamente por sí misma. Para una mujer de su época eso ya era una victoria. Sin embargo, la historia no estaba dispuesta a concederle una tregua duradera. Sara intentó construir la familia que nunca tuvo. Se casó con un compañero del medio artístico buscando algo más que compañía. Buscaba pertenencia.
Buscaba un hogar real que equilibrara la vida de ficción que llevaba sobre los escenarios. Durante un breve periodo pareció lograrlo. El matrimonio le dio una sensación de normalidad y el nacimiento de su hija fue para ella un acontecimiento casi sagrado. En esa nina depositó todo el amor que había acumulado desde la infancia. Todo lo que no pudo dar ni recibir lo concentró en la maternidad, pero la realidad fue implacable. El matrimonio fracasó en un contexto social que castigaba con dureza a las mujeres separadas. En aquel México conservador, una actriz divorciada era doblemente juzgada. Por su profesión y por su vida personal, Sara enfrentó la separación con la misma entereza silenciosa con la que había afrontado otras perdidas. No hubo escándalos públicos ni reproches. Simplemente siguió adelante porque no tenía otra opción. Poco después llegó el golpe más devastador. Su hija enfermó gravemente y murió siendo aún nina. La tragedia no solo fue la pérdida en sí misma, sino la repetición del trauma. Su hija murió por una enfermedad similar a la que había acabado con la vida de su madre cuando Sara era bebé. Para ella fue como si la historia se cerrara sobre sí misma de forma cruel. La maternidad que había sido su refugio se convirtió en su herida más profunda. Ese momento marcó un antes y un después. Sara quedó convencida de que amar demasiado implicaba perderlo todo. A partir de entonces, renunció de manera definitiva a reconstruir una familia propia. No volvió a casarse. No intentó tener más hijos. Canalizó toda su energía emocional hacia el trabajo. El cine se transformó en su único territorio seguro. Un lugar donde podía dar afecto sin temor a perderlo de nuevo. Esa decisión tuvo consecuencias profundas en su carrera. Sara comenzó a trabajar de forma casi obsesiva. Aceptaba proyectos sin descanso, sin importar el tamaño del papel o la relevancia del nombre en los créditos. Para ella el trabajo no era solo una fuente de ingresos. Era una forma de mantenerse en pie, de no pensar, de no recordar. Cada rodaje era una distracción del dolor privado. Con el paso de los años, el cine mexicano entró en su época dorada. Las historias familiares ganaron centralidad, y el público comenzó a buscar personajes con los que pudiera identificarse emocionalmente. Fue en ese contexto cuando surgió una decisión que cambiaría la historia del cine latinoamericano. Sara aceptó interpretar papeles de mujer mayor cuando aún no lo era. Tenía poco más de 40 años cuando se transformó por primera vez en una anciana en pantalla. Para muchas actrices eso habría significado el fin de la carrera. Para Sara fue el inicio de su inmortalidad. No fue una decisión impulsiva. Fue una elección consciente. Entendió algo que otras no vieron. El público no buscaba juventud eterna. Buscaba verdad emocional. Sara no interpretó a una anciana caricaturesca. No exageró gestos ni recurrió a artificios vacíos. Construyó sus personajes desde la observación profunda. Había vivido suficiente dolor para entender el cansancio, la resignación, la ternura y la autoridad moral que se asocia con la vejez. Cada mirada, cada silencio, cada regaño suave tenía un peso real. No parecía una actriz actuando. Parecía una abuela de verdad. El impacto fue inmediato. El público la aceptó sin cuestionar la edad real de la actriz. La creyeron. Y en el cine, la credibilidad lo es todo. A partir de ese momento, Sara quedó asociada para siempre a la figura de la abuela, un arquetipo fundamental en la cultura mexicana. La mujer que sostiene a la familia, que media en los conflictos, que transmite valores y que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Ese reconocimiento tuvo un precio. Sara quedó encasillada. Ya no le ofrecían otros papeles. Pero ella no luchó contra esa etiqueta. La abrazó. Entendió que su misión no era demostrar versatilidad, sino ofrecer estabilidad emocional al público. Cada película reforzaba ese vínculo. Cada nueva generación de espectadores la incorporaba a su memoria afectiva. Mientras tanto, su vida personal permanecía austera y silenciosa. No vivía rodeada de lujos ni de excesos. Mantenía una rutina disciplinada heredada de su educación en el internado. Trabajaba, regresaba a casa, descansaba y volvía a trabajar. Sus compañías eran colegas, amigos elegidos y familiares simbólicos. No hablaba de su dolor. Lo transformaba en trabajo. En la industria se la respetaba por su profesionalismo. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Nunca pedía privilegios. Era una trabajadora incansable en un medio lleno de egos y caprichos.
Ese contraste reforzó aún más su imagen pública. No solo era la abuela en pantalla, era una figura de referencia moral también fuera de ella. El público comenzó a identificarla no como una actriz, sino como una presencia. Cuando aparecía en pantalla, la historia cambiaba de tono. Se volvía más íntima, más profunda. Su sola presencia garantía una conexión emocional inmediata. Eso es algo que no se aprende, se vive. Y Sara había vivido suficiente. La ironía de su historia es imposible de ignorar. Una mujer que perdió a toda su familia biológica se convirtió en la figura familiar más reconocible de un país entero. Tal vez precisamente por eso pudo interpretarla con tanta verdad, porque sabía lo que significaba perderlo todo y aún así permanecer. Sara García no encontró la maternidad en su vida privada, la encontró en el cine. No tuvo nietos reales. Tuvo millones de nietos simbólicos que crecieron viéndola en la pantalla. Para muchos, ella representó a la abuela que nunca conocieron o que ya no estaba. El cine le permitió darle a otros lo que la vida le negó a ella. Ese intercambio emocional es la base de su leyenda. No se trata de premios ni de reconocimientos oficiales. Se trata de una relación profunda y duradera con el público. Una relación construida a lo largo de décadas sin escándalos, sin retiros abruptos y sin traiciones. Así Sara García convirtió su dolor en una herramienta artística. No para explotarlo, sino para transformarlo en algo útil para los demás. Esa es la razón por la que su figura sigue viva mucho después de su muerte. Porque no fue una estrella pasajera, fue un refugio emocional constante. Y ese refugio no surgió del azar. Surgió de una vida marcada por la pérdida, por la disciplina y por una decisión radical. Renunciar a tener una familia propia para convertirse en la abuela de todos. Una elección que pocos habrían podido sostener sin quebrarse. Sara la sostuvo durante más de 60 años. Y en ese sacrificio silencioso se encuentra la clave de su inmortalidad. Cuando Sara García aceptó de manera definitiva convertirse en la abuela del cine mexicano, no lo hizo como una estrategia calculada de mercadotecnia, ni como una salida desesperada ante el paso del tiempo. Fue una decisión profundamente consciente y cargada de consecuencias. En ese momento, Sara entendió algo que muy pocos actores comprenden a lo largo de toda una carrera. El público no recuerda a quienes lo impresionan. Recuerda a quienes lo acompañan. La especialización en el papel de abuela no fue inmediata ni automática. Al principio algunos productores dudaron. Temían que encasillar a una actriz tan pronto pudiera limitar la rentabilidad de los proyectos. Otros pensaban que el público se cansaría de verla siempre en el mismo rol. Sara escuchó todas esas advertencias y aún así avanzó. No porque subestimara el riesgo, sino porque conocía su propia verdad emocional. Sabía que podía sostener ese personaje porque no lo estaba interpretando desde el artificio, sino desde la experiencia interior. A diferencia de otras actrices que envejecían en pantalla luchando contra el tiempo, Sara hizo exactamente lo opuesto. Se adelantó a él. Renunció de manera voluntaria a la juventud como capital narrativo y apostó por algo mucho más duradero. La confianza, la familiaridad, la sensación de hogar. Cada película reforzaba esa relación íntima con el espectador. No importaba el argumento ni el reparto. Cuando Sara aparecía, el público sabía que algo esencial estaba a punto de ocurrir. Con el paso de los años, su presencia se volvió casi ritual. Para millones de familias mexicanas, verla en pantalla era equivalente a sentarse a la mesa con la abuela real. Su voz marcaba autoridad, pero también refugio. Sus silencios decían más que cualquier discurso. No necesitaba protagonizar escenas dramáticas para dominar la narrativa. Bastaba una mirada cansada o una caricia breve para cambiar el tono completo de la historia. Ese fenómeno no fue casual. Sara construyó a sus personajes con una precisión casi antropológica. Observaba a las mujeres mayores de su entorno. Escuchaba cómo hablaban, cómo caminaban, cómo regañaban sin levantar la voz. Incorporó gestos mínimos pero cargados de significado. No exageraba la fragilidad ni la dureza. Mostraba a ambas como partes inseparables de una misma experiencia. Esa autenticidad fue la clave de su impacto. Mientras tanto, su propia vida seguía siendo silenciosa y austera. No se rodeaba de lujos ni de una corte de admiradores. Vivía de manera discreta y mantenía rutinas estrictas. Llegaba temprano a los rodajes.
memorizaba sus diálogos con antelación y trataba a todos con respeto. En una industria marcada por los egos y las improvisaciones, Sara era una excepción. Su ética de trabajo se convirtió en leyenda tanto como sus personajes. La especialización tuvo un costo evidente. Dejó de recibir propuestas para otros tipos de papeles. Ya no era considerada para personajes románticos ni para historias centradas en la juventud, pero ella nunca expresó resentimiento. Entendía que su lugar estaba claro y lo aceptaba con serenidad. Para Sara, la permanencia valía más que la variedad. Prefería ser imprescindible en un rol que olvidable en muchos. Con el tiempo, el público dejó de distinguir entre la actriz y el personaje. Sara García ya no interpretaba a una abuela. Era la abuela. Ese fenómeno es raro y peligroso para cualquier intérprete, pero ella lo manejó con una naturalidad sorprendente. No intentó separarse de la imagen ni corregirla. La asumió como una responsabilidad. Sabía que millones de personas proyectaban en ella recuerdos reales de sus propias familias. Ese vínculo emocional se fortaleció aún más cuando su imagen fue adoptada fuera del cine. Marcas comerciales utilizaron su rostro como símbolo de tradición y hogar. Programas de televisión la invitaban como referencia moral. Su figura trascendió el entretenimiento para convertirse en un elemento cultural. Sara no pertenecía solo al cine, pertenecía a la memoria colectiva. Paradójicamente, mientras su presencia pública se volvía omnipresente, su vida privada permanecía marcada por la soledad. No tenía descendencia ni una familia biológica cercana. Sus relaciones afectivas se basaban en amistades elegidas y en vínculos laborales profundos. Esa contradicción entre la abuela universal y la mujer sola nunca fue explotada mediáticamente porque Sara jamás permitió que lo fuera. Protegía su intimidad con el mismo rigor con el que protegía su imagen profesional. La fuerza de su legado radica precisamente en esa coherencia. No hubo escándalos, rupturas abruptas ni reinvenciones forzadas. Su carrera fue una línea constante de trabajo y entrega. En un medio donde la volatilidad es la norma, Sara construyó estabilidad. Y esa estabilidad fue lo que el público agradeció generación tras generación. Al avanzar los años, nuevas actrices intentaron ocupar su lugar. Algunas con talento, otras con recursos técnicos modernos. Ninguna logró reemplazarla, no porque faltara habilidad, sino porque faltaba historia vivida. Sara llevaba en el cuerpo y en la voz una experiencia que no se podía aprender en una escuela de actuación. Cada arruga que interpretaba tenía un origen real. Cada cansancio era auténtico. Así se consolidó su figura como irrepetible. No por exclusividad contractual ni por ausencia de competencia, sino porque representaba algo que no admite sustitutos. El recuerdo de una figura que cuida cuando todo parece inestable. En un país atravesado por cambios sociales, crisis económicas y transformaciones culturales, Sara García ofreció una imagen constante. Un punto fijo al cual regresar. Esa es la razón por la que su imagen sigue viva, incluso para quienes no vieron sus películas en estreno. Su figura se transmitió de padres a hijos como un elemento emocional compartido. No era necesario conocer su biografía ni su historia personal. Bastaba verla para sentir algo familiar. Ese tipo de impacto es extremadamente raro y no responde a modas ni a estrategias de promoción. Sara García entendió que el cine podía ser algo más que entretenimiento. Podía ser acompañamiento emocional. Y eligió ocupar ese lugar con una entrega absoluta. No buscó reconocimiento intelectual ni premios ruidosos. Buscó permanecer. Y lo logró de una manera que pocas figuras del espectáculo han conseguido. En la especialización que muchos habrían considerado una limitación, ella encontró la forma de trascender el tiempo. Se convirtió en una presencia constante en la memoria afectiva de un país entero. Una mujer que perdió a su familia real y construyó una simbólica infinitamente más grande. Ese es el verdadero giro de su historia. La actriz que aceptó renunciar a muchas posibilidades personales para ofrecer al público una figura estable y confiable. La mujer que convirtió la repetición en identidad y la identidad en legado. Y mientras el cine mexicano cambiaba de rostros y estilos, Sara García permanecía como una certeza emocional. Por eso su figura no se desvanece. No depende de modas ni de revisiones críticas. Vive en un territorio más profundo. El de la memoria compartida. El de las emociones heredadas. El de una abuela que nunca existió para muchos,
pero que todos sienten como propia. Ese es el tipo de inmortalidad que no se compra ni se planifica. Se construye lentamente, a costa de renuncias personales y de una coherencia férrea. Sara García lo hizo sin proclamas ni discursos, simplemente permaneciendo, y en ese acto silencioso de permanencia encontró la forma más poderosa de trascender. Cuando la imagen de Sara García como la abuela eterna ya estaba firmemente instalada en el corazón del público, comenzó a circular una de las historias más persistentes y oscuras de la época dorada del cine mexicano. El rumor decía que Sara había llegado a un extremo impensable para seguir interpretando a mujeres mayores, que se había arrancado los dientes de manera deliberada para parecer más anciana en pantalla. La historia se repitió durante décadas, alimentada por el morbo y por una industria acostumbrada a construir mitos extremos alrededor de sus figuras más queridas. El rumor no nació de la nada. En varias de sus películas, Sara aparecía con una dentadura incompleta, una boca hundida, una expresión que reforzaba la imagen de vejez real. Para el público, aquello no podía ser solo actuación. La leyenda creció hasta convertirse en verdad aceptada. Muchos la repitieron como prueba de su entrega absoluta al arte. Otros la usaron para subrayar una supuesta obsesión enfermiza con el personaje. Pero la realidad, como casi siempre, era menos espectacular y mucho más humana. Sara García no se arrancó los dientes por ambición artística. Perdió piezas dentales a causa de infecciones y problemas médicos comunes en una época donde la odontología era limitada y dolorosa. No hubo ritual de sacrificio ni gesto teatral. Hubo enfermedad, tratamientos rudimentarios y la decisión pragmática de no ocultar el deterioro. En lugar de disimularlo, lo incorporó a su trabajo. Esa elección fue interpretada como heroica por algunos y como perturbadora por otros. En realidad fue coherente con toda su vida. No esconder lo que el tiempo y el dolor ya habían dejado al descubierto. La leyenda de los dientes revela algo más profundo que un simple chisme. Muestra hasta qué punto el público necesitaba creer que Sara sufría físicamente para justificar el consuelo emocional que ofrecía. Como si la ternura que regalaba en pantalla solo pudiera provenir de un sacrificio extremo. El mito reforzó su figura, pero también la deshumanizó. La convirtió en un símbolo más que en una mujer real con enfermedades, cansancio y límites. A pesar de esos rumores, Sara nunca salió a desmentir nada con vehemencia. No concedía entrevistas aclaratorias ni buscaba limpiar su imagen. Guardaba silencio. Ese silencio fue interpretado como confirmación, pero también fue una estrategia de supervivencia. Sara entendía que discutir con el mito era inútil. El público ya había decidido qué creer, y ella prefería que la recordaran por lo que hacía sentir, no por explicaciones médicas. Mientras la leyenda crecía, su realidad laboral seguía siendo implacable. Sara trabajó sin descanso durante décadas. No era la actriz mejor pagada del medio. No acumuló fortunas ni propiedades extravagantes. Su éxito no se tradujo en riqueza excesiva. Se tradujo en estabilidad, algo que para ella, marcada por la orfandad y la pérdida, era invaluable. En la industria, Sara era vista como una garantía. No fallaba. No enfermaba en rodajes. No pedía privilegios. Llegaba antes que nadie y se iba después. Los directores sabían que podían construir escenas enteras alrededor de su presencia. Los actores jóvenes aprendían observándola. No daba discursos ni consejos explícitos. Enseñaba trabajando. Ese profesionalismo silencioso la mantuvo vigente incluso cuando el cine mexicano comenzó a cambiar. Nuevas generaciones, nuevos estilos, nuevos temas. Muchas figuras de la época dorada desaparecieron o quedaron relegadas a la nostalgia. Sara no. Continuó trabajando porque su figura no dependía de una moda específica. Dependía de una necesidad emocional constante. Con el paso de los años, su salud comenzó a resentirse. El cuerpo que había sostenido tantos rodajes empezó a cobrar factura. Dolores crónicos, cansancio acumulado, caídas. Nada fue anunciado públicamente. Sara seguía presentándose a trabajar mientras podía. Para ella, retirarse no era una opción emocionalmente aceptable. El trabajo era su estructura vital. Sin él, el vacío de la vida privada amenazaba con reaparecer. El público, por su parte, seguía viéndola como una figura inagotable.
La abuela nunca envejecía porque siempre había sido vieja. Esa percepción generó una paradoja cruel. A Sara no se le permitió envejecer fuera del personaje. No se habló de su fragilidad real, solo de la fortaleza simbólica que representaba. Aún así, su figura no fue explotada de manera grotesca. Nunca fue convertida en objeto de burla ni de decadencia. El respeto que inspiraba era genuino. Incluso cuando el cine perdió centralidad frente a la televisión, su imagen permaneció intacta. Era parte del paisaje emocional del país. El verdadero reconocimiento de su trayectoria no llegó en forma de grandes premios internacionales ni de homenajes ruidosos. Llegó en algo más sutil, en la permanencia, en la repetición constante de sus películas, en la transmisión generacional de su imagen, en la certeza de que su rostro seguiría apareciendo en la pantalla cuando otras figuras ya se habían desvanecido. Sara García trabajó más de 60 años sin retirarse formalmente. Nunca anunció un adiós definitivo. Simplemente siguió hasta que el cuerpo dijo basta. Esa continuidad es rara en cualquier industria y casi imposible en el mundo del espectáculo. Lograrla requirió algo más que talento. Requirió una disciplina férrea y una renuncia consciente a muchas formas de vida personal. Su éxito, visto desde fuera, puede parecer modesto. No protagonizó escándalos, no acumuló titulares, no reinventó su imagen, pero visto desde una perspectiva más amplia, fue monumental. Pocas figuras han logrado encarnar un arquetipo cultural con tanta fuerza y durante tanto tiempo sin agotarlo. El mito de los dientes arrancados resume la esencia de su historia. El público necesitaba una prueba extrema de su entrega porque no comprendía que la verdadera entrega había sido mucho más larga y silenciosa. No fue un acto dramático puntual. Fue una vida entera de constancia, renuncia y coherencia. Sara García no se sacrificó un día para el arte. Se sacrificó todos los días durante décadas. Y lo hizo sin convertir ese sacrificio en espectáculo. Esa es la diferencia fundamental entre el mito y la realidad. Y también la razón por la que su figura sigue siendo respetada. En un medio donde muchos brillan rápido y desaparecen, Sara eligió otra forma de existir. No como estrella fugaz, sino como presencia constante. Su legado no está en una anécdota impactante ni en un rumor macabro. Está en la suma de miles de escenas pequeñas que acompañaron la vida cotidiana de millones de personas. Ese es el verdadero final de estas etapas de su historia. No el sacrificio exagerado ni la leyenda sensacionalista, sino la constatación de que el trabajo honesto, repetido con convicción, puede construir una inmortalidad más profunda que cualquier escándalo. Sara García no necesitó destruirse para ser eterna. Le bastó permanecer. Cuando Sara García dejó de ser solo una actriz y se convirtió en un símbolo nacional, ocurrió algo poco común incluso para los estándares de la época dorada del cine mexicano. Su imagen trascendió la pantalla y se instaló en la vida cotidiana. Ya no era únicamente un personaje de ficción, era una presencia cultural, una referencia emocional compartida por millones de personas que nunca la conocieron en persona, pero que sentían haber crecido con ella. El momento decisivo llegó cuando su figura fue adoptada fuera del cine. No como celebridad, sino como emblema. Su rostro comenzó a aparecer en productos domésticos, en anuncios que hablaban de hogar, tradición y calor familiar. El caso más emblemático fue el de Chocolate Abuelita. No se trató de una simple estrategia publicitaria. Fue un reconocimiento tácito de que Sara García representaba algo profundamente arraigado en la identidad mexicana. La abuela que cuida, que aconseja, que permanece, ese paso fue crucial. Porque a partir de entonces, Sara dejó de pertenecer solo al cine. Pasó a formar parte del imaginario colectivo. Su imagen se asoció al desayuno, a la cocina, a los domingos en familia. Para generaciones enteras, su rostro evocaba seguridad y continuidad. En un país marcado por crisis económicas, migraciones y rupturas sociales, ella simbolizaba lo que no cambiaba, el punto fijo al que siempre se podía regresar. Paradójicamente, mientras su figura pública se volvía omnipresente, su vida privada se volvía cada vez más reservada. Sara protegía su intimidad con una disciplina casi monástica. No concedía entrevistas personales. No hablaba de su pasado ni de sus pérdidas.
Nunca utilizó su biografía como herramienta promocional. Sabía que su fuerza residía precisamente en no mezclar al personaje con el dolor real que lo había hecho posible. Vivía de manera austera. Una sola casa, rutinas claras, pocas personas de confianza. No acumuló bienes extravagantes ni llevó una vida de excesos. Su relación con el dinero era práctica, no aspiracional. Para alguien que había perdido todo en la infancia, la estabilidad era más importante que la ostentación. El lujo no le ofrecía nada que no hubiera aprendido a despreciar temprano. Su familia no fue de sangre, sino de elección. Amigos cercanos, colegas leales, personas que compartían con ella una ética similar del trabajo y del respeto. Esa red afectiva fue suficiente. Sara no necesitaba más. Nunca intentó reconstruir una familia tradicional porque sabía el precio emocional que eso podía tener. Había aprendido que el apego absoluto podía ser devastador. Su manera de amar era constante pero contenida. Aún así, el contraste seguía siendo poderoso. En pantalla era la abuela rodeada de hijos y nietos. Fuera de ella, una mujer sola por elección y por destino. Esa contradicción nunca fue explotada mediáticamente, pero estaba ahí, silenciosa, acompañándola. Para muchos historiadores del cine, esa tensión es la clave de su autenticidad. Solo alguien que conocía profundamente la ausencia podía representar con tanta verdad la presencia. En sus últimos años, el ritmo de trabajo disminuyó, pero nunca desapareció del todo. Seguía siendo llamada para proyectos especiales, homenajes discretos, apariciones simbólicas. No se aferró al protagonismo. Aceptaba su lugar con serenidad. Sabía que su legado ya estaba construido y que no dependía de seguir acumulando créditos. La salud comenzó a deteriorarse de forma natural. Caídas, problemas de movilidad, cansancio. Nada fue dramatizado públicamente. Sara enfrentó el envejecimiento real con la misma dignidad con la que había interpretado el envejecimiento ficticio durante décadas. No hubo discursos de despedida ni anuncios de retiro. Simplemente fue reduciendo su presencia hasta desaparecer del foco público. Cuando murió, la reacción fue inmediata y profunda. No hubo un escándalo ni una polémica. Hubo duelo. Un duelo extraño, casi familiar. Personas que nunca la conocieron sintieron que habían perdido a alguien cercano. Ese es el indicador más claro de su impacto. No fue llorada como una estrella. Fue llorada como una abuela. Su legado no se mide en premios ni en cifras de taquilla. Se mide en memoria, en la forma en que su imagen sigue siendo reconocible décadas después, en cómo su voz aún resuena en repeticiones televisivas y en recuerdos transmitidos de generación en generación. Sara García se convirtió en un punto de referencia emocional que trascendió el tiempo. La verdadera herencia que dejó no fue material. Fue simbólica. Enseñó que el arte puede convertirse en refugio, que el dolor personal puede transformarse en consuelo colectivo, que no es necesario gritar para permanecer. Basta con ser constante, honesto y profundamente humano. Sara García no buscó ser eterna. Simplemente fue fiel a sí misma durante toda su vida. Y en esa fidelidad encontró una forma de inmortalidad que muy pocos artistas alcanzan. No la de la fama ruidosa, sino la de la presencia silenciosa que nunca se va del todo. Su historia no termina con su muerte. Continúa cada vez que alguien enciende una película antigua y reconoce en su rostro algo propio. Un recuerdo, una ausencia, un abrazo que ya no está, pero que sigue sintiéndose. Ese es el verdadero triunfo de Sara García. Haber transformado una vida marcada por la pérdida en un legado de acompañamiento. Y mientras el cine mexicano sigue cambiando de rostros y estilos, su figura permanece intacta. No como reliquia, sino como referencia viva. La abuela que no tuvo nietos, pero que supo cuidar a todo un país desde la pantalla. Cuando Sara García entró en los últimos años de su vida, el contraste entre el mito y la realidad se volvió más evidente que nunca. Para el público, seguía siendo la abuela fuerte, inmutable, eterna. Para ella, el cuerpo comenzaba a mostrar el cansancio de más de 6 décadas de trabajo ininterrumpido. La mujer que había interpretado la vejez durante tanto tiempo ahora debía enfrentarla en carne propia, sin maquillaje ni cámara que suavizara el paso del tiempo. Su salud se deterioró de manera progresiva. Las caídas se volvieron frecuentes.
La movilidad se redujo y la energía ya no era la misma. Uno de esos accidentes domésticos marcó el inicio del final. No fue un episodio dramático ni público. Fue coherente con toda su vida. Silencioso, discreto, sin llamados de atención. Sara nunca permitió que su fragilidad real se convirtiera en espectáculo. Prefirió retirarse poco a poco, sin anuncios, sin despedidas oficiales, como si entendiera que su presencia ya no necesitaba ser confirmada. Murió en 1980, y la reacción del país fue inmediata. No hubo escándalo ni polémica. Hubo algo más profundo, un duelo colectivo. Para millones de personas no había muerto solo una actriz. Había muerto una figura familiar. Alguien que había acompañado sus infancias, sus domingos, sus recuerdos más íntimos. Esa reacción dejó en claro algo que ningún premio podía certificar. Sara García había trascendido el cine para convertirse en parte de la vida emocional de México. Con su muerte se cerró una etapa irrepetible del cine nacional. Pero su ausencia no significó desaparición. Al contrario, su imagen comenzó a consolidarse como legado. Cada repetición televisiva, cada referencia cultural, cada mención de la abuela ideal reforzaba su presencia. Sara no fue archivada como una figura del pasado, fue integrada como una referencia permanente. El verdadero legado de Sara García no está en la cantidad de películas ni en los años de carrera. Está en el vínculo emocional que construyó con el público, en haber ofrecido estabilidad en un país atravesado por cambios constantes, en haber convertido su propia historia de pérdida en una fuente de consuelo para otros. Esa transformación no fue casual, fue el resultado de una vida marcada por la disciplina, la renuncia y una comprensión profunda del dolor humano. Sara enseñó sin discursos que el arte puede ser un refugio, que no es necesario vivir una vida perfecta para transmitir amor y cuidado, que incluso desde la ausencia se puede acompañar. Su figura demuestra que la grandeza no siempre grita. A veces se sienta en silencio, mira con ternura y permanece. Por eso su historia no se agota. Sigue provocando reflexión porque plantea una pregunta incómoda y profunda. ¿Qué queda cuando se pierde todo? En el caso de Sara García, la respuesta fue clara. Quedó la capacidad de dar, de sostener, de cuidar a otros desde la pantalla cuando la vida real había sido implacable. Ese es el cierre de su historia y al mismo tiempo su continuidad. Porque mientras exista alguien que recuerde una película suya con emoción, Sara García seguirá cumpliendo el papel que eligió para sí misma. El de acompañar, el de permanecer, el de ser eterna sin haberlo buscado nunca. Al cerrar esta historia, Sara García deja de ser solo un nombre del cine clásico y se revela como algo mucho más profundo. Un símbolo construido no desde el privilegio ni desde el éxito fácil, sino desde la pérdida, la disciplina y una constancia casi inhumana. Su vida demuestra que no todas las leyendas nacen del escándalo. Algunas se forjan en silencio, día tras día, sin aplausos inmediatos. Sara no tuvo una familia que la esperara al final del rodaje, pero creó una familia simbólica que la sobrevivió. Millones de personas la integraron a sus recuerdos más íntimos sin haberla conocido jamás. Ese es un tipo de trascendencia que no se compra ni se planea. Se gana con coherencia, con verdad emocional y con la capacidad de convertir el dolor propio en consuelo ajeno. Su historia enseña que el arte puede ser refugio cuando la vida es dura, y que la grandeza no siempre se manifiesta en gestos ruidosos. A veces se expresa en la repetición paciente de un mismo gesto. Cuidar, acompañar, permanecer. Sara García no buscó ser eterna. Simplemente fue fiel a lo que era y a lo que sabía dar. Y en esa fidelidad encontró un lugar en la memoria colectiva que el tiempo no ha podido borrar. Por eso su figura no pertenece al pasado. Sigue viva cada vez que alguien recuerda a la abuela que siempre estaba ahí, incluso cuando nadie más lo estaba.